Muy bien. Bueno, el tema de hoy es object pronouns y también algunos conectores. Cuando se recuerdan, los pronombres son aquellos que nos van a ayudar a sustituir al nombre, el sujeto de la oración. ¿Ok? Dentro de esos pronombres tenemos varios tipos. Y los primeros que vimos fueron los pronombres personales. Dentro de los pronombres personales encontramos el pronombre it. ¿Ok? Es importante recordar que el pronombre it nos va a ayudar a hacer referencia a cosas en general, a personas, a, perdón, a lugares, cosas en general y animales. ¿Ok? En cuanto a personas, tenemos otros pronombres como he o she, dependiendo del género de esa persona. ¿Ok? Pero aquí en este pronombre personal it vamos a hacer un pequeño paréntesis porque también podemos encontrar que se utiliza como pronombre impersonal. Esto quiere decir que no hay como tal alguien que haga la acción. Aquí tenemos unos ejemplos. It is a very cold day. Es un día muy frío. Entonces, como tal, no hay un sujeto que esté realizando esa acción. Por lo tanto, es impersonal. Lo mismo sucede aquí. It is an interesting film. Es una película interesante. O it is an ugly sweater. Es un suéter feo. ¿Ok? Ahora que ya se acerca la temporada de Navidad. Alright, entonces no hay como tal una persona que esté realizando esa acción y por lo tanto es que vamos a llamar a este pronombre impersonal. Y ahora nos estamos refiriendo a it, que en general ya vimos a quienes nos va a ayudar a identificar. Y aquí, bueno, para decir que cuando no conocemos o no hay alguien que haga la acción, ¿ok? También puede ayudarnos cuando no conocemos el género de la persona, bueno, no como tal de la persona, sino más bien del sujeto de esa oración, como en el caso de los animales o de las mascotas. Si no conocemos su género, decimos it, ¿ok? Entonces digamos que es un pronombre neutro, ¿alright? Bueno, con eso en mente, vamos a continuar la revisión, ahora sí, de los object pronouns. Estos object pronouns nos van a ayudar a indicar el objeto de una oración. No es que se refiera a objetos o cosas, sino que nos van a indicar el objeto de una oración. En este momento no vamos a hacer un análisis gramatical de las oraciones, pero sí vamos a intentar entender el uso de estos
object pronouns. Aquí tienen de nuevo el recordatorio de los personal pronouns. Y enseguida tenemos los object pronouns. Pero vamos a ir analizando cada uno de ellos con los ejemplos. Entonces aquí tenemos el primero, Jane likes me. ¿Qué creen que significa esta oración? Jane likes me. Like es querer o gustar. Jane likes me. ¿Qué significa? Sería como decir, Jane me gusta, ¿no? Ok, casi. No Sí, es sería como al que revés. le gusto a Jane, ¿no? Ajá. Exacto. Excelente. Muy bien. Le gusto a Jane. O yo le agrado a Jane. Por lo tanto, este yo es el objeto de la oración. ¿Qué es lo que le gusta a Jane? Yo. ¿O a quién le gusta? ¿O quién le gusta a Jane? Yo. Pero yo no puedo poner Jane likes I. Sería incorrecto. Por lo tanto, vamos a utilizar el pronombre de objeto, the object pronoun, que es me. Jane likes me. Yo le gusto a Jane, yo le agrado a Jane. Por lo tanto, vamos a utilizar me. Cuando el objeto sea yo, ¿ok? Luego tenemos Matt likes you. Es un ejemplo parecido al anterior. En este caso, ¿qué significa Matt likes you? Significaría que tú le gustas a Matt, ¿no? O tú le agradas a Matt. Por lo tanto, you es el objeto y ese es el object pronoun. También aquí no hay ningún cambio en la estructura. Luego tenemos Luisa has a husband. She lives with him. Aquí tenemos un poco de contexto. Si tuviéramos solo la oración she lives with him, ella vive con él, sería un poco raro porque diríamos ¿quién? ¿Quién es él y quién es ella? Por eso es que normalmente las oraciones que contengan object pronouns con anterioridad ya se mencionó a quién o quiénes son los actores de esa oración. Como en este caso, Luisa has a husband.
es lo que tiene Luisa, un esposo. Por lo tanto, she lives with him. Ese him se refiere a husband. Y him es el object pronoun de esa oración. Okay? Then we have next one. That is, Alice gave her a sweater. Alice gave her a sweater. Her en este caso es el object pronoun. ¿Ok? Y aquí también podemos agregar antes otras oraciones. Podemos decir, Alice has a best friend. Her name is Lily. Alice gave her a sweater. La mejor amiga de Alice es Lily. Ella le dio un suéter. Her se está refiriendo a Lily, ¿ok? Luego tenemos it. En este ejemplo, Millie has a new car. Millie likes it. Ese it, ¿a qué se refiere? Se refiere al carro, ¿no? Al carro. Excellent. Exacto. Se refiere al carro nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le gusta a Millie? El carro. ¿Ok? Luego en la siguiente, Marco hates us. Marco nos odia. Por ejemplo, si estoy platicando con mis compañeros de clase y yo les digo, Marco hates us. ¿A quién odia Marco? Nosotros. A nosotros. Excellent. Us. ¿Ok? Entonces, ese es el object pronoun para we. Y por último, tenemos Anna has children. She loves them. Recuerden, children es el plural de child. Child es niño. Children son niños. Y bueno, en este caso, cuando decimos Anna has children, Anna tiene niños, es más con el significado de ella tiene hijos. ¿Ok? Anna has children. She loves them. Entonces, ¿a quién ama Ana? A los niños. Excellent. Them. A ellos. ¿Ok? She loves them. Entonces, para el pronombre personal they, corresponde el pronombre, el object pronoun them. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con los object pronouns? Not sure. Great. Bueno, vamos a ver, a resolver un ejercicio y vamos a ver
si hay alguna duda. Ok. So, let's solve this exercise. Vamos a resolver este ejercicio. Primero voy a leer las oraciones que tenemos que completar y luego cada uno de ustedes me va a ayudar a leer la oración completa junto con el pronombre que le corresponde. Todos estos pronombres son object pronouns. Okay, so the first sentence is, it's Dad's birthday. Let's buy a present for. Those are my children I love. This is a surprise for. Open it. This is my new car. Do you like? Anna is so funny. I'm going to the cinema with. We are going to Onte. Are you coming with? That coffee is for. Ok. Entonces, cada una de estas oraciones tiene que completarse con uno de los pronombres de abajo, que son object pronouns. Right? So let's see. Arely, can you please read the first one? Sí. It's Dad's birthday. Let's buy a present for. Sería. Tengo que completarlas con los de abajo, ¿verdad? Exacto. Yes. A mí. Let's For, buy present for me. ok. Vamos a checar la primera parte de la oración. Es la que nos da la clave. Ok. It's Dad's birthday. Es el cumpleaños de papá. Let's buy a present for. Vamos a comprarle un regalo. Let's buy a present for. For us, for it, for him, for me, for you, for them, or for her. For him. For Excellent. For him. Very good. It's Dad's birthday. Let's buy a present for him. Excellent. Very good. Now, please, Sandra. dice, those are my children I love. Sería them. Them. Excellent. Those are my children. I love them. Esos son mis hijos. Los amo. Okay? Very good. Thank you. Then, Oscar, please. This is a surprise for. Open it significa ábrelo. Sería, this is a surprise for. Sería me. Okay, for me. No. For me, no. Le estoy dando, creo que no. ¿Qué opinan los demás? Podría ser you. For you. ¿Todos de acuerdo? For you. Yes.
Sí. Great. Very good. This is a surprise for you. Open it. Very good. Esta es una sorpresa para ti. Ábrela, ¿ok? Excellent. Next one. Please, Gonzalo. This is my new car. Do you like it? Excellent. This is my new car. Do you like it? Muy bien. Este es mi nuevo carro. ¿Te gusta? Okay. Thank you. Next one. Please, Angelica. Anna is so funny. I am going to the cinema with here. Here. Very good. Anna is so funny. I'm going to the cinema with her. Excellent. Next one. Please, Dana. We are going to Monte. Are you coming with us? With us. Very good. We are going to Monte. Are you coming with us? Excellent. And last one, please, Victor. Yes, yes. That coffee is for me. Excellent. Ese café es para mí. Okay. Great. So let's see. Excellent. We did it. Very good. Okay. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora vamos a tener mezclados los personal pronouns y los object pronouns. Okay. Hay que poner mucha atención. Como les dije en este ejercicio, hay que poner más atención porque están todos los pronombres mezclados. Y hay algunos en los que tenemos que completar la oración y otros en los que tenemos que sustituir una parte de esas oraciones. ¿Ok? Entonces vamos a leer la primera. Let's see. Fátima, please. Okay, so let's see. Gonzalo, please. Yes, teacher. My friends and I are in the cinema. Come with we. Ok. Es correcto que nos estamos refiriendo a we porque son my friends and I. Pero en este caso, Será us. us, exacto. En este caso, nosotros somos el objeto de la oración. ¿Ok? My friends and I are in the cinema. Come with us. Very good. Thank you. So let's see. Sandra, please. Sería first, my friend and will shopping. Later, my friend and I went up. Ok, lo que hay que sustituir es my friend and I. En la segunda vez que aparece.
Later, my friend and I went home. Sería later, they. Ok. They, si solo fueran my friends, si solo fueran mis amigos, pero yo estoy incluida. Ok, sería later, they admit. Bueno, I. Sí, later, mis amigos y yo fuimos a casa. Entonces, my friend and I, mi amigo, mi amiga y yo. ¿Qué pronombre es ese? We. We, excellent. Later, we went home. Very good. Next one is Victor. Is They love coffee and toast for breakfast. Neil always is in. Ok, hay que sustituir Neil always. Hay que sustituir Neil. Neil es nombre masculino. Mm, sería he Excellent. He always eat them. Entonces aquí voy a anotar Neil loves coffee and toast for breakfast. Neil always eat them. Cuando la persona que queremos sustituir por un pronombre es la que está haciendo la acción, entonces vamos a utilizar un pronombre personal, ya que es el sujeto de esa oración. Si no es así, entonces tenemos que buscar otro tipo de pronombre. ¿Ok? So, next one, Emmanuel, please. Sí, my parents eat lots of food. They are hungry. Excellent. My parents eat lots of food. They are hungry. Great. Very good. Next one, Angelica, please. Sí, teachers, John likes computer games, but he doesn't play computer games very often. Ok. Entonces, bueno, aquí se está repitiendo computer games. A veces, para evitar la repetición en oraciones cercanas, podemos utilizar los pronombres. En este caso, hay que sustituir computer games por un pronombre. It. Ok. Computer game puede ser it, pero en este caso tenemos games. Es plural. They. Ok, they. Muy bien. Sí, es they el pronombre. Pero aquí
hay que analizar un poco la oración. John likes computer games. A John le gustan los juegos de computadora. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a John? Los juegos, right? Entonces, ese va a ser el objeto. Por lo tanto, tenemos que sustituirlo por un object pronoun. ¿Qué object pronoun le corresponde a they? Them. Them. Excellent. John likes computer games, but he doesn't play them very often. Excellent. Next one. Areli, please. Sí. I'm friendly. My classmates like them. Okay. I'm friendly. Yo soy amigable. My classmates like. Like me. Excellent. My classmates like me. Excellent. Cuando queremos decir que a alguien le gusta otra persona, que le agrada, vamos a utilizar los object pronouns. Okay. Very good. So next one, let's see. Donna, please. My new school is excellent. I really like it. Great. My new school is excellent. I really like it. Great. Let's see, Victor. No, Victor. Let's see, Fatima. No. No, no. So, Oscar, please. See, the planet Mars has 2 moons. The 2 moons are both very small. Sería they. Ok. Exacto, hay que sustituir the 2 moons. Entonces queda como the planet Mars has 2 moons. They are both very small. El planeta Marte tiene 2 lunas. Las 2 lunas o ellas son ambas muy pequeñas. Okay, so next one. Emmanuel, please. I don't like the dog. It don't like it. I don't like it. Excellent. So, Areli, please. Sí. My brother is a college student. Sería he graduates next year. Very good. Exactly. My brother is a college student.
He graduates next year. Exacto. Aquí tenemos el verbo que está realizando. Por lo tanto, es el sujeto de la oración y se puede sustituir por un pronombre personal. Very good. Then, Angelica, please. I think she's gone. So, Gonzalo. John is a really nice guy. I like John a lot. Sería he. Ok, hay que sustituir John en la segunda oración. I like John a lot. Him. Excellent. I like him. Porque si nos preguntamos qué es lo que me gusta a mí o quién me gusta a mí, entonces si se puede responder con John, John sería el objeto, ¿ok? Por lo tanto podemos sustituirlo por un object verb. Next one. Sandra, please. Dice, I am hungry. Give me food, please. Excellent. I'm hungry. Give me food, please. Exacto. And Dana, please. Them wants to go home early. Ok. Aquí hay que recordar un poco la estructura de presente simple. ¿A qué personas les agregamos la letra S al final del verbo? He and she and it. Excellent. Very good. Exacto. A la tercera persona del singular. He, she, it. Entonces, She wants to go home early. very good. She wants to go home early. Great. And the last one. ¿Quién la quiere responder? Hay que sustituir dos partes. My aunt lives in Toronto, but my aunt often comes to visit my family and me. Hay que sustituir my aunt y my family and me. Somebody? A volunteer? La primera sería she. Okay. My aunt lives in Toronto, but she often comes. Visit my. We. The use. Us. Excellent. Very good. My aunt lives in Toronto, but she often comes to visit us. Excellent. So she and us. Very good. Excellent, guys. Bueno,
Como no tienen preguntas, podemos continuar con la última parte. Y esta es la parte de los conectores. ¿Ok? ¿Qué entienden ustedes por conectores? Palabras o letras que unen una oración con otra. Great. Very good. Excellent. Exacto. Entonces, bueno, hay varios conectores, pero solo vamos a revisar estos tres por ahora. ¿Ok? El primero de ellos es AND. Este AND nos va a ayudar a agregar información. Y normalmente en estas dos oraciones que se unen por este conector van a tener cosas en común. ¿Ok? A diferencia del que sigue, que es but. But igual va a conectar ideas, de alguna manera agregar. Sin embargo, aquí las ideas van a contrastarse por este conector. ¿Ok? Y acuérdense, la pronunciación es but. No es una U, tampoco es como tal una A, está en medio. Entonces es but. Si dicen boot, se están refiriendo a bota. ¿Ok? Y eso no sería posible. ¿Ok? Y el último que vamos a ver es then. Then nos va a ayudar a crear secuencias. Nos va a indicar un orden de lo que pasó primero y lo que pasó después. Y así nos va a ayudar a crear secuencias más largas, un texto más largo. ¿Ok? Ahora, con esto en mente, espero que las imágenes les ayuden a relacionar un poco el uso. Vamos a checar unos ejemplos. En el caso de AND, tenemos que AND nos va a ayudar a agregar información. Como aquí, we like ice cream and pizza. Nos gusta el helado y la pizza. Y también nos puede ayudar a finalizar una secuencia. Aquí tenemos una serie de adjetivos, de características. The girl is cute, kind, and beautiful. Entonces, en esta serie de adjetivos, el último de ellos lo vamos a unir con este conector AND para colocar el último. Sucede lo mismo en una serie mucho más larga de objetos. Por ejemplo, podemos decir she has a cat, a dog, a turtle, a bird, and a dog. Okay? Or a snake. Okay? Entonces, en esa serie de animales, en ese caso, el último que coloquemos lo vamos a unir por este conector AND. All right. Luego tenemos but. Como les dije, este conector adiciona información, solo que la contrasta con la idea anterior.
Como aquí. I like summer, but I hate very hot days. Me gusta el verano, pero odio los días muy calurosos. O she likes animals, but no snakes. A ella le gustan los animales, pero no las serpientes. Right? And finally, por último, then. Then nos ayuda a dar orden a una secuencia, una serie de ideas. Y es sinónimo de next. He was in the park, then he went to the supermarket to buy food. Él estaba en el parque, después fue al supermercado a comprar comida. Podríamos sustituir then por next. He was in the park. Next, he went to supermarket to buy food. Él fue al supermercado, luego, después, fue a comprar comida al supermercado. All right? Entonces es para indicar que una acción sucedió después de otra. All right? Questions here? No, No, teacher. no, teacher. Great. You're smart. And well, now you are going to create an example. Okay? Ahora ustedes van a crear sus ejemplos utilizando estos conectores. Un ejemplo por cada conector. Pueden ser oraciones cortas, no se preocupen. Y después, bueno, las pueden escribir si quieren, para que no se les olviden. Y luego los vamos a compartir. All right? Entonces les doy unos minutos y después ya revisamos las oraciones. So let's check it. So let's see. Arely, please, can you tell me your examples? Sí. Sería I like watch TV and play video games. Okay, I like to watch TV and to play video games. Okay. Bueno, I like soup, but I hate the fish. Okay, Y la tercera es I do my homework, then I take a shower. excellent. Very good. Next, Dana, please. I like dogs and cats. I like going to school, but not waking up at 4 a.m. Okay, not working at 4 a.m. Ah, waking up. Sí, waking up. Okay, When I get home after school, I eat first, then I do my homework. excellent. Thank you. Let's see. Oscar, please. Todavía no termino el último, solo tengo dos. Okay, don't worry. My girlfriend is pretty and very intelligent. Excellent. Y la otra es que no sé si esté bien dicho,
bueno, es I like cloudy days, but no rain. Okay. I like cloudy days, but not rainy. Very good. Thank you. Then Sandra, you raise your hand. Yes. You like salad and fish? Esa sería la primera. He likes to go to the movies, but only. And he was at home. Then he went to my school. Okay. Can you repeat the second one, please? ¿Podrías ¿Perdón? repetir la segunda, por favor? Sí. He likes to go to the movies, but only. Pero solo. But alone. But alone, only alone. But alone. Sin el no only. But alone. A-L-O-N-E. Alone. Okay, alone. Thank you. And let's see. Victor. Yes. The first, I love watching movies and listen to music. I like pizza, but I like tacos better. And I was in library studying, then I went to eat pizza. Then I went to eat pizza. Okay. Very good. Okay, so Gonzalo, please, your sentences. Yes, teacher. I like tacos and lemon water. I Okay, like to eat, but no vegetables. I had breakfast, then I going to the sleep. okay. La segunda, la pronunciación es vegetables. I like to eat, but no vegetables. Okay, thank you. Yeah. Y la tercera, ¿me la puedes repetir, por favor? Yes, I had breakfast, then I going to the sleep. Ok. Tomé el desayuno o tomo el desayuno y después me voy a dormir. Ajá. Ok. I took breakfast or I take breakfast. Let me write it here. Okay, I entonces sería take breakfast. breakfast. Then I go to sleep. I take breakfast. Then I go to sleep. Okay. Okay, teacher. Thank you. Very good. Thanks to you. And was missing Arely, please. Or better, Emmanuel, maybe.
teacher. A ver. La primera sería I like football and basketball. Great. La segunda, I like vegetables. ¿O cómo se dice vegetales? Vegetables. 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 Excellent. But I hate broccoli. Okay. Great. Y la última, I went to school, then to the movies with my friends. Excellent. Very good. Thank you. Okay. ¿Quién más falta? But okay. So thank you guys. So that would be all for today, and I will see you next Saturday, right?